Y el día de hoy vamos a analizar todo lo que sucede alrededor de estas elecciones tan importantes y polémicas del 2020. Para eso conversamos con Guillermo Holzman, analista internacional, que hoy día lo tenemos acá. Guillermo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Un agrado saludarte y poder compartir con ustedes esta visión que es necesaria para poder entender lo que ha sucedido en Estados Unidos. Claro que sí, muy necesaria, Guillermo. Como primera pregunta, quiero para entrar en esto, ¿han sido una de las elecciones más polémicas de los últimos tiempos, Guillermo? Definitivamente sí, ha sido una elección muy polémica, rodeada de distintas características. La primera, que es la elección con más votantes que ha habido en este siglo XXI y el siglo XX, prácticamente 140 millones de votantes de un universo de 155, quizá un poco más. En segundo lugar, las más polarizadas entre un candidato que está en la presidencia que va a la reelección y un candidato adversario que viene del Partido Demócrata para poder justamente competir por el sillón presidencial en Estados Unidos. Lo tercero es la ola de violencia que ha acompañado todo este proceso electoral en los últimos meses. Y lo cuarto es, sin lugar a dudas, la pandemia y el impacto económico dentro de la potencia más importante a nivel mundial, tanto a nivel económico como militar. Claro que sí. Bueno, ya sabemos quién es el ganador, por supuesto, Biden. ¿Cuál crees tú, Guillermo, que son las principales causas de la caída de Trump? ¿Qué podemos decir al En, respecto de eso? A ver, en definitiva, Matías, lo que hemos vivido en Estados Unidos es que esta elección se concentró mucho en un voto emocional en términos de los que dan la victoria hoy día a Trump y que debe ser ratificado el próximo 14 de diciembre en la reunión del colegio electoral. Dentro de ello, esta elección se transformó prácticamente en un plebiscito respecto a Trump. Si yo me sentía empático con Trump o le creía a Trump o pensaba que Trump representaba al Partido Republicano, claramente votaba por él, pero también había un sentimiento contra Trump. Esta elección giró en torno al liderazgo de Donald Trump y ese liderazgo en definitiva es el que se puso en el juicio electoral que le ha dado el triunfo a Biden, en términos que Biden logra mayor credibilidad respecto a sus propuestas, da mayor certeza y confianza en torno a que la ayuda respecto a la pandemia va a ser real, que posteriormente va a mantener la idea de poder hacer más grande a Estados Unidos con una forma distinta a la que lo había hecho Donald Trump. Y en ese sentido, esta polarización ha ido favoreciendo a Biden, pero no con pocos desafíos inmediatos que va a tener que enfrentar para poder superar la polarización, generar una reconciliación nacional y poder generar una hoja de ruta que en lo económico y social le dé la confianza necesaria al electorado, pensando ya en las próximas elecciones presidenciales en 4 años más. Claro que sí. Bueno, es un sistema electoral en Estados Unidos, Guillermo, un poco que acá no entendemos mucho, porque acá es totalmente distinto. ¿Es este sistema el que le da la ventaja a Biden? ¿Cuál es el pro y el contra del sistema norteamericano? El sistema americano tiene ya vigencia desde prácticamente desde que se conforma como Estado, hace ya 3 siglos atrás, Estados Unidos, y en esa perspectiva es un sistema indirecto. El voto popular se contabiliza Estado por Estado, conforme la densidad poblacional, la cantidad de habitantes que hay en ese Estado, eso da paso a que tiene derecho a una cantidad de electores que son los que conforman el colegio electoral en un total de 538, que es un número que se va modificando conforme los censos poblacionales de Estados Unidos, y son ellos los que en definitiva definen quién es el presidente. Este sistema indirecto lo que busca es guardar un adecuado equilibrio o proporcionalidad entre las poblaciones que hay en los diferentes estados. Recordemos que Estados Unidos es un inmenso país en muchos Claro. sentidos. Y cuando esto se planteó era para poder generar una cierta base de igualdad o representación similar entre todos los estados que lo conformaban el país del norte. En consecuencia, son los electores que son los representantes de cada estado conforme la población que tienen y conforme los votos que se ha obtenido cada candidato, que en definitiva representan la mayoría que el candidato haya obtenido en ese estado, y por eso viene el número de que para ser presidente de la República debes tener más de 270 electores en el colegio electoral. Claro, la cifra mágica, como le llaman en Estados Unidos. Así es. Bueno, Biden ganó por creces, superó la cifra mágica y de todas maneras, antes Donald Trump se había declarado victorioso, Guillermo, había dicho que él era el ganador de las elecciones. Exactamente, lo venía diciendo, o sea, además dijo mucho más que eso, no solamente victorioso, sino que antes, durante y después, hasta el día de hoy, señala que la elección la ganó él por muchos votos, que hay fraude electoral, de que le han robado la elección
Y es ahí donde desde aquí hasta el 14 de diciembre va a haber una pugna judicial y vamos a ver si efectivamente Donald Trump tiene la capacidad de mostrar evidencias que sean válidas en el sistema judicial estadounidense para poder proceder al reconteo de votos o establecer efectivamente si hubo fraude que pudiese modificar los resultados. Sin embargo, lo que dice la historia es que es muy difícil de que un resultado de esta magnitud, donde Claro. Biden tiene 279, 280, digamos, electores, lo suficiente para ser presidente de la República, vaya a modificar sustantivamente el resultado final que todos conocemos. Claro que sí. ¿Y por qué cree usted, Guillermo, que acusa fraude? ¿Hay una ambición de control de poder? ¿Por qué no asumir la derrota y ya? Ok, me ganó mi contrincante, pero ¿qué pasa por Trump, por su mente, por sus asesores? ¿Qué sucede en su equipo? A ver, yo creo que el Trump se basa, digamos, se sostiene a sí mismo y la personalidad de Trump, digamos, su ego, digamos, su soberbia, su visión, digamos, de país y la manera en que define quién es adversario y quién es aliado y la forma en que expresa su pensamiento político, que nos hemos acostumbrado en estos 4 años a que sea a través de Twitter. Si acá en Chile, como la gente se entera por la Exacto. prensa, en Estados Unidos se entera por Twitter, por decirlo de alguna manera. Sí, Y en esa perspectiva, digamos, Donald Trump tiene una personalidad que es dominante, que es avasalladora, que tiene un estilo de hacer política totalmente atípico, que es maximalista cuando negocia, y en ese sentido Donald Trump no puede aceptar una derrota porque él piensa que lo ha hecho estupendo. Estados Unidos jamás hubiese logrado nada si no fuese por él. Todo el resto está al servicio de redes de poder que él critica, que es lo que llama él el establishment, y en esa perspectiva, digamos, Trump, como te decía inicialmente, se sostiene a sí mismo y es ahí donde vemos resultados. Hoy día, si me permites, esta visión de Trump tiene cooptado, o sea, ha de alguna forma se ha adueñado del Partido Republicano. claro. El Partido Republicano no va a poder sobrevivir sin Trump. Pensemos que él ha sacado más de 70 millones de votos. En Sí, consecuencia, tiene un peso electoral claramente definido a raíz justamente de su personalidad. claro que sí. Personalidad que viene claramente del mundo del espectáculo, de la farándula, del cine. Recordemos todo el Exactamente, pasado que tiene claro. Trump. Sí. Exactamente, y ahora Trump va a tener que definir, una vez que acepte la derrota, qué cosa va a hacer, si va a volver a la televisión, va a Exacto. hacer una oposición desde el partido, va a crear un partido nuevo, porque tendría incluso la posibilidad de poder hacer eso. La situación institucional en términos democráticos dentro de Estados Unidos es bastante preocupante en torno a cómo Biden va a poder lograr, digamos, dominar y volver a darle normalidad al funcionamiento federal o del Estado, y a su vez también de qué manera va a poder sobrevivir con un Trump que, si le hace oposición, va a estar permanentemente al lado con una gran cantidad de seguidores, como ha quedado demostrado en esta elección. Uy, algo que podría pasar sin duda alguna a Guillermo, de que le dé ganas de estar en la oposición firme. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer Trump desde la oposición, Guillermo? En A Estados ver, Unidos, ¿la oposición tiene mucho poder? ¿Tiene algún control? sí, la oposición tiene control y esa oposición se refleja particularmente en el Congreso. Hasta ahora lo que sabemos es que el Partido Demócrata mantiene el dominio sobre la Cámara de Representantes, pero no, todavía está en duda si el Senado va a quedar en manos del Partido Republicano o el Partido Demócrata o va a haber un empate. Eso Claro. todavía no lo sabemos y probablemente lo vamos a ver en las próximas semanas. Ah, eh, por lo tanto, si Trump tiene una influencia sobre los senadores republicanos, le puede hacer la vida muy difícil a Biden, que Sí, estaría obligado a gobernar con muchas órdenes ejecutivas, que son los decretos con fuerza de ley que se conocen acá en Chile, pero sin pasar ninguno de ellos por el Congreso. Lo claro. segundo es que si Trump usa las redes sociales y Twitter le mantiene aún la cuenta, cosa que todavía está en duda, efectivamente va a tener una oposición que va a estar sostenida por redes sociales. Si además está en la oposición, es muy difícil que las acciones o las expresiones de violencia en muchas ciudades vayan a disminuir considerablemente y eso va a complicar bastante en varios otros sentidos cualquier iniciativa que Biden quiera hacer porque va a ser inmediatamente criticada o rechazada por las redes sociales de Donald Trump. Claro que sí. Guillermo, durante este día viernes, viernes por ahí de la semana pasada, cuando Donald Trump estaba haciendo su discurso, las cadenas de televisión decidieron cortarlo, decidieron detener el discurso porque dice que estaba como hablando una mentira, algo que no era real. ¿Qué crees tú que se produjo en Estados Unidos? Porque le dio la espalda Fox, era un canal que de verdad estaba con él, que lo apañaba, que lo acompañaba. CNN tenía un poco
una confrontación desde siempre con CNN, pero Fox siempre fue el que estuvo ahí acompañándolo. Y ese día hasta Fox lo cortó. Exactamente, estamos hablando de más de 6 cadenas nacionales en Estados Unidos que toman la misma decisión. Y esa decisión se basa en que el argumento de Trump desde la Casa Blanca no era desde un hotel donde estaba el centro de su campaña, sino desde la Casa Blanca Exacto. con el logo del gobierno estadounidense a sus espaldas, en que empieza a decir que hubo fraude, que se robaron boletas, que hay boletas fraudulentas, que hay fallecidos que han votado, etcétera. Varias afirmaciones. Y en ese momento algunas cadenas lo cortaron de inmediato, otros lo siguieron, pero luego señalaron de que lo que estaba diciendo Donald Trump no era verídico. ¿Por qué las cadenas hacen esto? Porque las propias cadenas tenían todo un despliegue de reporteros, de periodistas en los centros de escrutinio, y nada de lo que estaba diciendo Trump era avalado por los reporteros que estaban en terreno. Y esa fue la razón fundamental por la cual decidieron simplemente, digamos, cortar la transmisión o advertir de lo que estaba diciendo Donald Trump. No había ninguna evidencia. Y por esa razón, hoy día lunes y en los días que quedan, se espera con mucha expectativa si efectivamente los abogados de Donald Trump van a poder presentar evidencia respecto a todo ello en los tribunales de justicia, que sea admitida y que permita establecer si efectivamente ese fraude tiene algún grado de veracidad o no. Con todo, aun cuando haga todas estas acusaciones, demore el proceso de designación oficial de Donald Trump, que sería idealmente el 14 de diciembre próximo, cuando se reúne el colegio electoral, es muy difícil que haya variaciones sustantivas que puedan evitar designar a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, Guillermo, en caso de que esto pueda, no sé, revertirse, que es muy difícil porque Biden ya es ganador, pero ¿ha pasado alguna vez en la historia de la política, del mundo, que un presidente que ya se dio por derrotado puede asumir la presidencia después de comprobarse quizás que hay un fraude electoral? No que yo tenga por lo menos memoria o noticia, no hay una situación parecida. Hay una cosa alrededor del 1800 que sería el antecedente que podríamos colocar sobre la Ujú. mesa. Lo más cercano fue lo de Al Gore con George W. Bush, que siguió hace unas décadas atrás, donde en definitiva el problema era los conteos de votos, no el fraude. Claro. Entonces digamos, es distinto a lo que está pasando hoy día. Eh, de- Conforme el cronograma estadounidense, Donald Trump es presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero al mediodía. Ajá. Mientras tanto, Joe Biden tiene que empezar a conformar su gabinete, ver cómo va a implementar sus primeras medidas. Y en eso, solamente decir probablemente de que Joe Biden tiene que designar alrededor de 4.000 funcionarios federales, de los Ok. cuales 1.000 tienen que pasar por el Senado para que los pueda efectivamente nombrar. Y ahí viene la importancia de si efectivamente tiene o no los votos necesarios en el Senado o la capacidad de negociación. De ahí que la relación entre Joe Biden y Kamala Harris para poder negociar, conducir el país y hacer creíble esta nueva administración es probablemente el mayor desafío que va a enfrentar una vez que pueda asumir como presidente ya en propiedad de Estados Unidos. Claro que sí. Guillermo, ¿cómo crees que se va a desarrollar el modelo económico ahora con la salida de Trump? ¿Cambiará mucho? ¿Nos afectará a nivel global? Sobre todo en el modelo económico, que es algo que hoy día preocupa, esta recesión económica que estamos viviendo a raíz de COVID-19. Lo primero es que tener en cuenta que Estados Unidos tiene intereses, tiene estrategias nacionales de mediano y largo plazo. En consecuencia, no se inventa Estados Unidos cada vez que hay un cambio de presidente, como pasa en varios países de América Latina, incluido Chile. Claro. En ese sentido, Joe Biden representa el soft power o el poder blando que está basado en la negociación, el diálogo, el compromiso, pero sin perder los intereses de Estados Unidos. Mientras que Donald Trump ha representado el poder duro, el que impone las condiciones sin mucha negociación de por medio, sino que, por lo tanto, lo que va a hacer Biden primero va a seguir los mismos lineamientos de Trump, pero de otra forma. La manera en que va a gestionar va a ser completamente distinta, y eso significa que va a mantener la presión sobre China, va a mantener parte importante de las sanciones sobre Cuba y Venezuela, va a aprovechar en mejor medida los acuerdos. Para países como Chile, la buena noticia es que Biden es pro multilateralismo, es decir, se puede negociar con Estados Unidos, se puede conversar, se puede ir a los foros internacionales y va a ir un Estados Unidos dispuesto a escuchar, pero sin perder de vista que Estados Unidos tiene objetivos ya preestablecidos. A Chile le interesa particularmente a que la propuesta que Chile le haga en términos de sentarse a conversar con Estados Unidos signifique, en primer lugar, de que la inversión estadounidense en Chile se mantenga, que haya posibilidad de incrementarla, que tengamos la posibilidad de negociar transferencia tecnológica para poder sumarnos a la cuarta revolución industrial. En el caso de China va a ser muy importante el tema de la tecnología, que tanto Trump como Biden están muy dispuestos a defender
la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico sin que se traspase a China, sino que esté en la industria estadounidense para poder hacer, ¿no es cierto?, digamos, el hecho en América, el Made in USA, que Biden ha instalado como una base de esta recuperación económica. Claro. Lo urgente para Biden es atacar el coronavirus, hacerlo creíble, generar el impacto, o sea, disminuir el impacto sanitario y económico y generar una plataforma de ayuda a quienes lo necesiten. Está el tema migratorio también, está el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París en términos de cambio climático, donde va a tener la pugna con China en ese sentido, en términos de liderazgo, de quién va a liderar justamente eso a nivel mundial. Y eso es una buena noticia porque permite que Chile en definitiva pueda negociar directamente con Biden en forma mucho más razonable, mucho más realista, pero con mejores resultados. Y para eso probablemente Joe Biden va a tener que nombrar rápidamente un embajador acá en Chile que Trump detuvo ese nombramiento hace unos meses atrás. Es verdad. Hablando de lo mismo, Guillermo, vemos que Biden, por lo que dicen los críticos, los analistas también, es un poco más suave, un poco más relajado. ¿Qué irá a pasar con los conflictos bélicos que se estaban produciendo durante el mandato de Donald Trump? ¿Será capaz Biden de también generar un diálogo? Yo creo que sí, ya Trump avanzó bastante en generar condiciones de estabilidad en Medio Oriente, teniendo como base a Israel. Ha generado ya un retiro importante de tropas desde Afganistán. Hoy día los temas pendientes tienen que ver en la relación con Rusia, tienen que ver con el conflicto de Bielorrusia, tienen que ver con la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, tienen que ver con el rol de Turquía, tiene que ver con la relación con la OTAN, particularmente en lo que es económico y de seguridad con la Unión Europea y con el Reino Unido, que son acuerdos que están pendientes y que dejó pendientes, digamos, Donald Trump. Claro. Hay que ver también la relación con Rusia en ese sentido. No pase desapercibido de que hasta el día de hoy tanto China como Rusia no han reconocido el triunfo de Biden, pero eso tiene que ver con una posición de negociación política más estratégica de estos países, esperando justamente no adelantarse a nada, no involucrarse en los asuntos internos de Estados Unidos y esperar las reacciones que efectivamente va a tener Donald Trump en estas semanas hasta el 14 de diciembre. Claro que sí. Guillermo, me nace una curiosidad a raíz de lo que tú decías, que hasta enero tiene el poder Donald Trump, en estos 2 meses que le quedan. ¿Qué puede ser capaz de hacer Donald Trump desde el poder, desde la Casa Blanca, antes de entregar el mando? ¿Tiene el mismo poder de su mandato durante todo su mandato? ¿Ya va perdiendo el poder sabiendo que Biden ya es ganador? ¿Puede cambiar alguna ley? ¿Puede ingresar algún artículo? Yo digo, por Difícil, cómo vemos que está reaccionando Donald Trump. yo estimo difícil que Donald Trump, digamos, quiera ingresar a alguna ley. Primero, porque no tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, que es fundamental. Tiene la mayoría eventualmente en el Senado. Pero todo el debate en el Congreso hoy día está detenido en virtud de las elecciones. Recordemos que se cambia un tercio del Senado y se renueva toda la Cámara de Representantes. Este Claro. nuevo Congreso recién asume el próximo 2 de enero. En consecuencia, digamos, el espacio para una iniciativa legislativa le está muy limitado. Lo que sí puede hacer es mantener las órdenes ejecutivas, que son una suerte de decreto supremo o decreto con fuerza de ley, para verlo en nuestro lenguaje, y lo podría seguir haciendo, lo cual sería muy extraño e iría contra la cultura institucional y democrática de Estados Unidos, Claro. donde el presidente saliente se pone un poco a disposición de no hacer muchos cambios, esperando que el presidente entrante empiece a armar equipo, tome contacto con las distintas estructuras del Estado para poder implementar lo que va a ser la nueva hoja de ruta de Estados Unidos a nivel doméstico e internacional. Pero si Donald Trump sigue en la idea del negacionismo respecto a su derrota, en definitiva puede hacer mucho daño y complicar mucho la llegada de Biden al poder a contar del 20 de enero. Claro que sí. Bueno, y es lo que se espera quizás que sea este cambio de mando, Guillermo. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser presencial realmente? ¿Tiene que ser así porque está decretado también que él tiene que entregarle el mando a Biden en persona o quizás no querrá ir? Exactamente, esto se hace públicamente en Estados Unidos. El 6 de enero el Congreso ratifica la decisión que tome el Colegio Electoral en una sesión plenaria. Y luego el 20 de enero es el día de la inauguración del nuevo periodo, como se denomina en Estados Unidos. Eso se hace públicamente, se hace presencialmente, y donde probablemente acá no van a haber ni abrazos, No, nada. ni darse la mano, nada. Va a ser muy frío. Recordemos cómo Trump recibe el poder de Obama. Obama estaba muy dispuesto a poder demostrar de que Estados Unidos seguía siendo Estados Unidos con Trump también, pero Trump le dio la espalda, no lo quiso saludar.
Entonces, yo creo que esto va a ser tanto o peor de lo que vimos en aquella oportunidad del año 2016. Acá necesariamente va a ser presencial. Quedan dudas. ¿Qué pasa si Trump no va a la entrega Claro, del poder? Y eso vamos a saberlo en su minuto. Esto es inédito en Estados Unidos. No hay experiencia anterior a este respecto. Siempre en Estados Unidos había dado el ejemplo respecto a que el candidato que pierde asumía su derrota, entregaba el poder, daba todas las facilidades para la instalación temprana, digamos, del nuevo gobernante, cosa que también hemos vivido en Chile, en varias otras democracias, en lo usual, en lo natural, pero en este caso hay toda una suerte de incertidumbre respecto a qué cosa va a hacer Donald Trump. Y eso, bueno, lo vamos a saber en la medida que vayan avanzando las semanas, y sí. particularmente esta semana, para saber si efectivamente Donald Trump tiene esa batería de evidencias y va a realizar justamente lo que había amenazado de hacer una gran presentación ante los tribunales de justicia estadounidenses. Claro, yo creo que es lo que se espera que se dé dentro de un contexto pacífico, de un contexto, no sé si amigable, porque amigos no son, está claro, pero la ciudadanía, Guillermo, se ve muy representada en lo que también hagan ellos, en cómo ellos lleven a cabo esto. Si esto no se hace de forma tan pacífica, quizás los mismos ciudadanos que son que son, digo, apoyo de un candidato o de otro, también puedan haber manifestaciones y violencia en las calles de Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas, tenemos grupos radicales mucho más concentrados y con mayor intensidad en el lado de Trump, también Sí, lo hay en el lado de Biden. Y es obvio de que mientras Trump no reconozca la derrota, es un incentivo para mantener los niveles de violencia, exacto. y la probabilidad también de usarla como un elemento de presión social en términos de una mayor intensidad. Son más de 40 ciudades en Estados Unidos que están dando cuenta de manifestaciones con mayor o menor violencia, y eso claramente es preocupante en un esquema de polarización que ha demostrado esta elección, y donde Biden está tomando un poco, tratando de colocar paños fríos a todo esto, pero claramente si Trump no se suma también a todo ello, las posibilidades de protesta, movilizaciones y violencia asociada a todo este proceso hasta el próximo año, hasta el 20 de enero, se va a mantener como un elemento, digamos, de presión evidente que va a complicar muchísimo todo el escenario electoral o postelectoral de Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, es Estados Unidos, el país donde muchas veces la realidad supera la ficción. Vamos a estar atentos a lo que sucede en torno a ese país. Guillermo Holzman, analista internacional, te queremos agradecer por haber estado con nosotros y esperamos tenerte muy pronto nuevamente conversando de estos temas tan importantes. No, con el mayor gusto, Matías, que esté muy bien y que tenga buena semana. Igualmente, Guillermo. 11:57 conversamos de lo importante que son las elecciones de Estados Unidos, ya que repercuten a nivel mundial y sobre todo acá en nuestro país Chile, que tenemos que tener estos acuerdos con ese país tan importante del norte de América.